Bienvenidos a una emisión más de su noticiero de ABA Televisión. Mi nombre es Cristian Romero y estas son las noticias. Este es el mensaje del Papa Francisco a los participantes en la cumbre High Level Virtual Climate Ambition. La actual pandemia y el cambio climático, que tienen una relevancia no solo ambiental, sino también ética, social, económica y política, inciden sobre todo en la vida de los más pobres y frágiles. De este modo, apelan a nuestra responsabilidad de promover, con un compromiso colectivo y solidario, una cultura del cuidado que ponga en el centro la dignidad humana y el bien común. Además de adoptar algunas medidas que no pueden aplazarse más, es necesaria una estrategia que reduzca a cero las emisiones netas. La Santa Sede se asocia a este objetivo moviéndose en dos planos. Primero, por una parte, el Estado de la Ciudad del Vaticano se compromete a reducir a cero las emisiones netas antes del 2050, intensificando los esfuerzos de gestión ambiental ya en curso desde hace algunos años, que posibilitan el uso racional de recursos naturales como el agua y la energía, la eficacia energética, la movilidad sostenible, la reforestación y la economía circular también en la gestión de los desechos. Segundo, por otra parte, la Santa Sede se compromete a promover una educación para la ecología integral. Las medidas políticas y técnicas deben unirse con un proceso educativo que favorezca un modelo cultural de desarrollo y de sostenibilidad centrado en la fraternidad y en la alianza entre ser humano y ambiente. En esta perspectiva, he inaugurado el Pacto Educativo Global para acompañar a las escuelas y universidades católicas frecuentadas por más de 70 millones de estudiantes en todos los continentes y apoyado la economía de Francisco, a través de la cual jóvenes economistas, empresarios, expertos en finanzas y en el mundo del trabajo promueven nuevos caminos que superan la pobreza energética, que pongan el cuidado de los bienes comunes en el centro de las políticas nacionales e internacionales y que favorezcan la producción sostenible también en países con baja renta, compartiendo tecnologías avanzadas apropiadas. Ha llegado el momento de un cambio de rumbo. No robemos a las nuevas generaciones la esperanza en un futuro mejor. Gracias. Los sucesores de Angelo Becciu hablan sobre los desafíos de la Iglesia. Al final de la tarde del 24 de septiembre, el Papa aceptó la dimisión de Angelo Becciu a sus cargos y al cardenalato. Días más tarde, Francisco elegiría a 2 hombres de confianza para ser sus sucesores y los creó cardenales. Como prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, colocó al que ha sido secretario del Consejo de Cardenales durante los últimos 7 años, un hombre con una visión clara en la línea de una iglesia en salida. Hoy nuestra tarea no es defender a Dios, hoy nuestra tarea es defender al hombre. Y a menudo repito, como nos dijo San Juan Pablo II en su primera encíclica, el hombre es el camino de la Iglesia. Si perdemos el sentido del hombre, el sentido de lo humano, si este sentido del hombre se ve abrumado por otras cosas, entonces ya no tendremos ni el terreno donde poner los pies. Mientras que, como sucesor de Angelo Becciu ante la Orden de Malta, para hacer su delegado en medio de las reformas de la institución, Francisco colocó a uno de los diplomáticos más estimados en la Santa Sede, Silvano Tomasi. Estoy al servicio de esta orden para renovar ciertas formas de organización interna, así como el servicio social y humanitario. La orden está haciendo mucho bien, pero como todas las instituciones que tienen sus raíces en los siglos pasados, necesita una renovación continua. Ambos cardenales apuestan por una iglesia que defienda al hombre y redoblar los esfuerzos para ser coherentes.
Io entro in questione se... Es un problema que hagamos robots capaces de sentir olores y que el hombre no sepa ni siquiera qué es el perfume. Creo que esta es la primera misión de los discípulos del Señor. En broma digo que Dios puede defenderse solo, pero nosotros tenemos que ayudarlo en la obra de la creación. Debemos redoblar nuestros esfuerzos para ser coherentes con nuestra vida cristiana, porque con las palabras ya no hay credibilidad. Necesitamos superar los escándalos que han estado ahí, necesitamos superar el aislamiento, el miedo o el repliegue en nosotros mismos. Dos hombres con una gran trayectoria, que conocen bien la línea pastoral de Francisco y coinciden en la idea de cultivar una iglesia que camine junto a los desafíos de la sociedad actual con transparencia. El ascensorista del Vaticano recuerda desde los enfados de Juan Pablo II hasta la visita de Trump. El protagonista de hoy no es ese presidente que ven en la foto, ni este otro. Se trata de la persona que está a su lado. Es Luciano Firmani, ascensorista en el Palacio Apostólico Vaticano. Ahora está jubilado, pero puede hacer una lista de personajes importantes con los que compartió ascensor, desde Fidel Castro hasta Putin, pasando por los Bush, Obama y Trump. Él era uno de los que les guiaba hasta la Biblioteca Apostólica donde les esperaba el Papa. Trump era distinto, se veía que su personalidad era... Estuve con los Bush, con Clinton, Obama. Estos presidentes eran más cercanos, más sociables. Luciano entró a trabajar en el Vaticano en 1980 y, lógicamente, del que guarda mejores recuerdos es de Juan Pablo II, de su simpatía, su cercanía y también de sus enfados. Cuando lo vi más enfadado fue en un sínodo del que no recuerdo el tema. No entendía por qué no seguían su razonamiento. Recuerdo que tomó el ascensor y lo llevé arriba. Dentro estaban los que formaban el consejo del sínodo y él estaba tan enfadado que era la primera vez que lo vi así. Luciano también recuerda cómo Juan Pablo II afrontó la dura enfermedad del Parkinson que le restó muchas energías para todo salvo para una cosa. Aceptaba la enfermedad aunque intentaba esconderla, pero ya nos dábamos cuenta de los síntomas. Hubo cambios. Se preparó la silla de ruedas para llevarlo de un lado a otro. Para ir a misa en la basílica tomaba la primera galería. Nos alcanzaba en la capilla Paulina y adaptaron todo. Hubo que acostumbrarse a esto, pero él tenía la fuerza para celebrar misa también en esas condiciones. También recuerda que Juan Pablo II, siempre que se encontraba empleados del Vaticano, les preguntaba por su familia. De hecho, Luciano pudo asistir con sus parientes a la misa privada que el pontífice celebraba en su capilla de los apartamentos pontificios. Luciano se retiró en el año 2019 tras casi 4 décadas de trabajo tras los muros vaticanos y tras poder ver de cerca a los últimos 4 papas. A continuación tenemos el agrado de presentarles una reflexión del Evangelio del Día a cargo de nuestro director general, Jaime Sevilla. En el Evangelio de hoy tenemos una escena muy particular. Tomado del capítulo 21 de San Mateo, tenemos esa conversación entre Jesús y los fariseos. ¿Con qué autoridad haces esto? Fue lo primero que le preguntaron. Jesús les dice, si ustedes me responden una pregunta, yo con gusto les respondo con qué autoridad lo hago. El bautismo de Juan ¿provenía del cielo o de los hombres? Y ellos comenzaron a reflexionar y dijeron, si decimos que del cielo nos va a echar en cara que por qué no le hicimos caso. Y si decimos que de los hombres, van a decir, entonces se nos va a echar encima la gente porque a Juan no tienen como un profeta. Entonces la pregunta más olímpica o la respuesta más olímpica es, no lo sabemos. En otras palabras, no estaban definidos. Jesús les dice, pues yo tampoco les digo con qué autoridad lo hago. No es porque el Señor no les quisiera decir, es porque muchas veces el Señor no está para complacer caprichos tontos. Sí, algunas veces nosotros en nuestras oraciones queremos que el Señor nos cumpla caprichos, o sea, cosas innecesarias en nuestras vidas. Y es ahí donde debemos de tener mucho cuidado con lo que pedimos. No pidamos caprichos, pidamos aquello que el Señor nos pueda dar para la edificación de nuestro ser, para la edificación de nuestras almas. Algunas veces nuestra oración está muy desviada de su objetivo principal, que es la conexión directa con el Padre, la conexión directamente con Jesús,
para el crecimiento de nuestra vida espiritual, para el crecimiento de nuestra gracia, para el crecimiento de la presencia de Dios en nuestro ser. Hoy, pidámosle al Señor que nos ayude a que nuestra oración de pedir sea siempre en beneficio de los más necesitados, de las almas que andan perdidas sin salvación. Que así sea. El Papa Francisco preside emotiva misa en honor a Nuestra Señora de Guadalupe, a pesar de las restricciones. Luz de un niño frágil que nos hace fuertes, luz de un niño pobre que nos hace ricos. La melodía América Despierta, dedicada a la Virgen de Guadalupe, fue la que abrió la ceremonia. Francisco celebró acompañado por el cardenal Marc Ouellet, presidente de la Pontificia Comisión para América Latina. También estaba el mexicano Jorge Patrón Wong, secretario de la Congregación para el Clero. Gran parte de la misa fue en español. También la homilía. Francisco reflexionó sobre la generosidad de Dios que se refleja en la Virgen. Recordó cómo las primeras palabras de Dios en la Biblia son para bendecir, para subrayar que la creación es algo bueno. Dijo que ese es el estilo de Dios, al contrario del diablo. El estilo de Dios es siempre decir bien. Por eso la maldición va a ser el estilo del diablo, del enemigo. El estilo de la mezquindad, de la incapacidad de donarse totalmente. El decir mal. Dios siempre dice bien. En la ceremonia también hubo algunas oraciones en portugués e incluso canciones. Dai coragem aos que são tentados. Durante esta oración se pidió por los legisladores, las vírgenes consagradas, los que son tentados y por quienes han fallecido. El ritmo de la guitarra estuvo muy presente en toda la ceremonia. En el ofertorio tocaron la melodía Te ofrecemos, Señor. En la misa estuvo muy presente la oración por América Latina. Para hacer que florezca en nuestras tierras la fraternidad y la paz. Una de las protagonistas fue esta niña que rompió el protocolo para llevar una flor a la Virgen. Dentro de la basílica fueron admitidas muy pocas personas debido a la pandemia. Entre los presentes había representantes del cuerpo diplomático, algunos religiosos y laicos. No fue una ceremonia con la participación de otros años, pero consiguió mantener el espíritu. Antes de marcharse, al terminar, el Papa rezó unos instantes ante la Virgen de Guadalupe, al son de la famosa canción La Guadalupana. La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana bajo el Tepeyac. La Guadalupana. ¿Has pensado alguna vez ser sacerdote? Un libro te ayudará a encontrar la respuesta. Veamos de qué se trata. Los católicos necesitan sacerdotes, pero los modos de recibir la vocación cambian con los tiempos. Lo que no cambia son las otras preguntas que se hacen para descubrirlo, o sea, ¿para qué he nacido y qué es para mí ser cristiano? Conocer el propósito de la propia vida y cultivar un sólido estilo de vida cristiano ayudará a responder a la propuesta que Dios hace a cada uno. No es una pregunta que los jóvenes ahora mismo se puedan realizar ni siquiera responder, desde luego, con facilidad. Habida cuenta de que para poder llegar a ser alguien hay que ser alguien. Entonces la pregunta sobre el llegar a ser parte sobre la base de la identidad personal, ¿quién soy yo? El sacerdote español Fulgencio Espa ha escrito Soñando con ser sacerdote. Quiere ayudar a quienes están profundizando en su identidad cristiana y se están preguntando si tienen vocación sacerdotal. Explica la importancia de entender el sacerdocio y su papel en la iglesia y en la sociedad. Entenderla como una llamada bellísima o, bueno, como decía el cura de Ars, el amor del corazón de Jesús, un regalo enorme para la iglesia y para el mundo.
Durante un viaje a Cerdeña, el Papa contó a los jóvenes cómo había descubierto que quería ser sacerdote. Les dijo que su vida cambió completamente cuando dejó su vocación en las manos de Dios. La Corte Suprema de los Estados Unidos rechaza la enésima demanda del presidente Trump. El presidente Trump, junto a 18 estados liderados por republicanos y 106 legisladores federales republicanos, solicitaron a la Corte Suprema de Estados Unidos que anule más de 10 millones de votos en 4 estados clave ganados por Biden en un intento por mantener al mandatario en la oficina oval. La razón que aducen, porque fueron votos ilegales. Es mucho más fácil para la Corte Suprema de Estados Unidos respetar la Constitución y hacer lo que todos saben que se debe hacer. Deben demostrar gran valentía y sabiduría. Salven a Estados Unidos. Sin embargo, en la noche del viernes, la Corte Suprema rechazó esta audaz demanda presentada inicialmente por el fiscal general de Texas. El tribunal, en un breve fallo sin firmar, estableció que Texas no está legitimada para llevar adelante el caso porque no ha demostrado un interés judicialmente reconocible en la manera en que otro estado lleva a cabo sus elecciones. Los 4 estados involucrados, junto a otros 16 liderados por demócratas, habían pedido a la Corte Suprema que rechazara la demanda. La medida, junto al rechazo este martes de una solicitud similar de los republicanos de Pensilvania, confirma que el tribunal se ha negado a participar en la campaña del presidente Trump para anular los resultados de las elecciones del mes pasado. Según los expertos legales que ya habían pronosticado este rechazo, continuará habiendo batallas legales dispersas por todo el país por parte de los aliados de Trump, pero en la práctica la decisión de la Corte Suprema pone fin a cualquier posibilidad de que Trump gane en los tribunales lo que perdió en las urnas. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington. Ahora nos vamos a Sudamérica con nuestro amigo el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano de nuestra cadena hermana JN19 Televisión, con un reportaje especial desde Lima, Perú, de lo que acontece en ese país. Reporta para la cadena de televisión ABA y JN19 del Perú el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano, desde Lima. Comenzamos con los números. El Ministerio de Sanidad ha comunicado que durante toda esta pandemia han fallecido contagiados 36.677 personas. En las últimas 24 horas han fallecido 68 personas. Está siempre oscilando entre 40 y 60, 70 más o menos. Ojalá desaparezca muy pronto. Ojalá tengamos también la vacuna pronto, lo cual se ve cada día más difícil, porque tal como dicen los medios de comunicación, se encargaron al laboratorio Pfizer 1,5 millones de vacunas, pero somos 33 millones. En fin, esperamos que haya algún otro remedio, porque si no vamos a quedar sin vacuna la inmensa mayoría de las personas. Han comenzado las lluvias, sobre todo en la sierra, parte centro y también parte sur, lo cual es una bendición, porque así ya los animales no se nos van a morir de sed, como ha ocurrido. Pero también trae sus desventajas. Hay inundaciones ya, y se prevé que el fenómeno de la Niña pues va a llegar este año también, hacia enero, febrero, lo cual trae consigo pues derrumbes, inundaciones, mucho sufrimiento. La policía ha descubierto un túnel de 180 metros que comunica con la cárcel de San Juan de Lurigancho, y esto pues es un propósito de fuga, y se cree que está proyectado por los narcotraficantes. La Comisión de Constitución del Congreso ha aprobado que los expresidentes no pueden salir del país durante todo un año. Y la Fiscalía está pidiendo que el anterior presidente Martín Vizcarra pues quede inhabilitado durante 10 años para cargos públicos. Desde el 15
al 18. La Iglesia está ofreciendo un curso, un taller nacional virtual sobre el tema Defiende tu fe. Van a participar varios sacerdotes, teólogos, y va a ser gratis desde el 15 incluido hasta el 18 a las 8:55 de la noche. Y van a participar las personas que quieran, es completamente gratis, lo organiza el Perú Católico. También hay que resaltar que los colectiveros, es decir, los que recogen en un carro amplio, un colectivo, a la gente, han quedado aprobados todos en el Perú, menos Lima y Callao, que tienen que eso todavía regularizarse. Reportó para ustedes el padre Manuel Rodríguez, misionero claretiano. Inician la construcción del monumento bicentenario en El Salvador. La Vicepresidencia de la República inició la primera fase de construcción del monumento bicentenario ubicado en el Redondel Integración en el municipio de Nejapa. Al evento asistió el rector vitalicio de la Universidad Tecnológica, quien resaltó la importancia de la reunificación para mejorar la calidad de vida de los países de la región. Alcanzar la paz, el compromiso de generar en esta región, como lo dice el protocolo de Tegucigalpa de 1991, una región de paz, de libertad, de democracia y de desarrollo. Esas son las 4 columnas que aparecen en este monumento que ahora estamos inaugurando su primera etapa. Creo firmemente en el poder de las ideas y los símbolos y considero que este espacio será la representación de los profundos lazos históricos, culturales y sociales que compartimos las y los centroamericanos. La diversidad de problemáticas que existen en estos momentos nos van a derrotar, de tal suerte que movimientos como este, movimientos centroamericanistas, deben ser apoyados siempre por toda institución. El Ministerio de Obras Públicas se encargará del proyecto y estaría listo antes del 15 de septiembre de 2021, es decir, el próximo año, fecha en la que se conmemorará el bicentenario de la independencia patria. Hoy, 14 de diciembre, en el Santoral de la Iglesia, celebramos el Día de San Juan de la Cruz. Conozcamos su historia. San Juan de la Cruz, después de una accidentada caminata a tientas por los vericuetos de la cárcel de Toledo, en esa noche del 15 de agosto de 1578, encontró por fin, tal como la Santísima Virgen se lo había mostrado en una aparición reciente, la anhelada ventana del torreón que daba al río, y sin tomarse un respiro se las ingenió para amarrar al ventanuco una ristra de sábanas anudadas entre sí, y al amparo de la densa oscuridad reinante se descolgó. Al llegar al final de la improvisada cuerda se dio cuenta de que le faltaban algunos metros para tocar el suelo, y corría el doble peligro de caer desde ese acantilado sobre el que se asentaba la prisión a las embravecidas aguas del Tajo, o del otro lado del muro junto a la garita en donde los centinelas montaban guardia. Entonces cerró los ojos, se encomendó a la Santísima Virgen, se soltó, y más que una interminable caída libre, fue un suave vuelo al final del cual sintió que lo descargaron delicadamente en tierra firme. Cuando entreabrió los ojos se llevó tamaña sorpresa porque estaba en campo abierto al otro lado del río, fuera del alcance de sus enemigos. Juan de Yepes Álvarez, nacido el 24 de junio de 1542 en Fontiveros, España, era hijo de un tejedor toledano que murió cuando él contaba 4 años, y la familia que quedó en la indigencia tuvo que trasladarse a Medina del Campo, en donde Juan adelantó sus estudios básicos con enorme esfuerzo, pues tenía que ayudar a la manutención de sus hermanos, y dada su consagración al aprendizaje, pudo ingresar en 1559 al Colegio Jesuita de Medina del Campo, en el que fue un alumno aventajado en latín, literatura, poesía, retórica, oratoria y filosofía,
pero también se distinguió por su acendrada piedad, lo que le allanó el camino para vestir al cumplir 21 años el hábito de los carmelitas en 1563, con el nombre de Fray Juan de San Matías. Y al poco tiempo sus superiores lo enviaron a estudiar teología en la Universidad de Salamanca, de la que egresó en 1567, e inmediatamente fue ordenado sacerdote y regresó a Medina del Campo para celebrar su primera misa, tras la cual conoció a Santa Teresa de Jesús, quien en esos días estaba ocupada en la fundación de un convento carmelita reformado en ese pueblo. Este encuentro selló su profunda amistad, cambió sus vidas y las de los carmelitas. Ante la mitigación de la rígida regla de San Alberto que relajó el espíritu carmelita, Fray Juan de San Matías, que se sentía desencantado por ello, pensó en volverse cartujo para dedicarse completamente a la oración, la meditación y el silencio, pero Santa Teresa, que lideraba el cambio de estructuras de las dos ramas masculina y femenina de la Orden del Carmelo, lo convenció para que se sumara a su lucha y él, con nuevo nombre, San Juan de la Cruz, aceptó con entusiasmo la misión, fundando en 1568 el primer convento carmelita descalzo en Duruelo, en el que aplicó con toda rigurosidad la regla primitiva de San Alberto. En 1570 erigió otro monasterio en Mansera y un año después fue nombrado rector del colegio convento de los carmelitas descalzos, recién abierto en Alcalá de Henares, y como maestro de novicios le devolvió a la orden carmelitana su espíritu original, lo que le generó intensos roces con los llamados calzados, que veían amenazada su comodidad, y para sacarlo del camino inventaron toda suerte de calumnias que surtieron efecto, y fue a dar con sus huesos a la cárcel, injusta prisión que soportó estoicamente, y la aprovechó para componer el Cántico Espiritual, su obra poética más famosa, inspirada en el Cantar de los Cantares. Inclusive se dice que es lo mejor que se ha escrito en la lengua castellana en toda su historia. La que, por no tener cómo ni con qué escribirla esa obra, la memorizó y tras su fuga la transcribió y continuó levantando y dirigiendo monasterios de carmelitas descalzos en compañía de Santa Teresa, de la que además fue su director espiritual hasta su muerte acaecida en 1582, y edificando almas mediante sus inconmensurables textos, La Noche Oscura del Alma y Subida al Monte Carmelo, que en su conjunto se refieren a las sequías espirituales y los caminos para salir de ellas y ascender a Dios. Llama de Amor Viva, un canto poético que habla de la unión amorosa total entre Dios y el hombre, y la escribió en 15 días. Estas tres obras más el Cántico Espiritual son consideradas las 4 joyas de la literatura cristiana en Occidente. A lo anterior, habría que sumarle una ingente cantidad de poemas sueltos, dichos y pensamientos espirituales y cartas a sus monjes y monjas. Al final de sus días, fue relegado por sus superiores y maltratado sin contemplación en un oscuro convento de la orden en Úbeda, en donde murió el 14 de diciembre de 1591, cuando contaba apenas 49 años. Fue canonizado en 1726 por el Papa Benedicto XIII y en 1926 el Papa Pío XI lo declaró místico doctor de la Iglesia. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle a San Juan de la Cruz que nos indique cómo hacer del amor de Dios nuestro mejor poema. A continuación, les invitamos a disfrutar de nuestro segmento, El Minuto de San Óscar Romero. Durante una homilía de julio de 1979, Monseñor Romero decía: si las reformas van teñidas de tanta sangre, de nada sirven. Dicho en otras palabras, de nada sirven las reformas si van teñidas de tanta sangre. ¿Y qué razón tiene? ¿Por qué? Porque muchas veces se buscaban algún tipo de arreglos dentro de las constituciones o de la sociedad de su momento en el país, pero a costa del derramamiento de sangre de tanta gente inocente. Monseñor Romero era un defensor de la vida, de la paz, de la armonía, del amor. Y para el final de esta emisión, les invitamos a unirnos en oración con la petición del Papa Francisco para el mes de diciembre, que es una vida de oración.
corazón de la misión de la Iglesia es la oración. La oración es la llave para que podamos entrar en un diálogo con el Padre. Cada vez que leemos un pequeño pasaje del Evangelio, escuchamos a Jesús que nos habla. Conversamos con Jesús. Escuchamos a Jesús y respondemos. Y esto es la oración. Orando cambiamos la realidad y cambiamos nuestros corazones. Nuestro corazón cambia cuando ora. Podemos hacer muchas cosas, pero sin oración no funciona. Recemos para que nuestra relación con Jesucristo se alimente de la palabra de Dios y de una vida de oración. In silenzio tutti. Ognuno prega col cuore. Y así llegamos al final de una emisión más de su noticiero de ABA Televisión. Muchas gracias por su preferencia y continúe con nuestra programación. Les invitamos a sintonizarnos todos los días en vivo, las 24 horas, por www.abatvn.com, por Canal 75 de Guatemala por Multivisión, en nuestras plataformas digitales de Roku TV y Amazon Fire, así como en nuestras cadenas hermanas y, como siempre, en nuestras redes sociales. Ahí nos vemos y que Dios les siga bendiciendo.